Buenas tardes. Este vídeo es una entrevista que hacemos, SpyMars, a uno de los miembros de SpyMars, Cristina García González, que ha publicado el libro que estoy mostrando, que es una investigación sobre el pensamiento religioso de Hegel. El libro se titula Manifestacions de l'absolut en la filosofía de la religión de Hegel. Está editado por Apeiron Ediciones y, bueno, no tiene ni un mes, el libro no tiene ni un mes de haber sido publicado. El libro está en catalán, pero cualquier persona que tenga interés en el tema de Hegel, dada la especificidad técnica del asunto, puede acceder a su lectura. Y también cualquier persona interesada en Hegel que intente aproximarse a la comprensión de Hegel. Es decir, es un libro sobre un aspecto del pensamiento de Hegel que es fundamental en la filosofía de Hegel y cualquier persona que tenga curiosidad por aproximarse a Hegel podría, a través de este libro, empezar a entrar en su obra. Bien, ¿quieres decir algo más sobre la presentación de que he hecho al respecto sobre esta obra? No, bueno, es mi trabajo final de máster, de un máster de filosofía de la Universidad de Barcelona, que se llama Màster en Pensament Contemporani y Tradició Clàssica, creo. Y bueno, es un máster magnífico como complemento de un grado de filosofía, y tuve la suerte de tener a Salvi Turró de tutor en este trabajo final de máster, y me asesoró muy bien con las lecturas, y cuando tuve el trabajo terminado, pues tuve la suerte de poderlo publicar con Apeiron Ediciones, que sí tienen una convocatoria abierta de trabajos académicos para convertirlos en libros. Y me hubiese gustado traducirlo al castellano porque hay mucho más público en castellano, pero me dieron muy poco tiempo para publicarlo, entonces no había manera. Y en cualquier caso, bueno, la vida es larga y habrá más cosas y ya está, solo eso. Estaba buscando, sé que hay una dirección electrónica para solicitar el libro, que se puede encontrar a través de librería, por supuesto, Sí. pero no lo... Bueno, sí. En la web de Apeiron Ediciones, si Vale. buscas Cristina García González o Manifestacions de l'absolut en la filosofía de la religión de Hegel, pues es fácil. Está bien. Bueno, pues lo que nosotros vamos a hacer ahora, mediante la entrevista, es que Cristina nos presente el libro. ¿De qué va el libro? ¿Qué dice el libro? ¿Por qué la religión, por ejemplo, la filosofía de la religión de Hegel? ¿De qué va el libro? ¿Qué es este libro? Bueno, el libro es esto, o sea, una exposición de lo que podría considerarse la filosofía de la religión de Hegel en sus principales obras, en la fenomenología, en un manuscrito de lecciones sobre filosofía de la religión, y luego también en la filosofía del derecho y en la enciclopedia. Hegel no tiene una obra publicada que sea exclusivamente sobre religión. Sí tiene lecciones universitarias que impartió en Berlín desde 1821 hasta 1830, pero nunca fueron publicadas en forma de libro por el propio Hegel. Entonces lo que tenemos pues son apuntes de alumnos, supuestos manuscritos de clases, etcétera, que esto está recogido en la edición crítica. Entonces, obviamente es un material de mucho valor, pero no me parece que pueda ser la fuente principal si queremos entender qué pensaba Hegel sobre la religión, de la que hablan sus obras principales, así que básicamente me fui ahí para escribir este libro. Pero Hegel trata sobre esta temática porque es un teólogo, o ¿qué es lo que se oculta detrás de esta temática, la religión? Normalmente, claro, cuando vemos
una obra sobre la religión, o esperamos la obra de un teólogo o la obra de alguien, de un comecuras, ¿no? O sea, alguien que... ¿Por qué esta obra? ¿Qué es? ¿Qué relación tiene Hegel con la religión y qué hay dentro de esta obra? Hegel no es un teólogo, es un filósofo y filosofa o reflexiona sobre la religión, sobre las comunidades humanas y su pensamiento religioso, su relación con Dios, con lo absoluto que llama Hegel. Aquí, para Hegel, la religión ya se entiende como formas de autocomprensión de comunidades humanas, que esto lo veremos en más detalle más adelante, pero bueno, la religión es pensamiento humano y para Hegel esto pues nunca es menospreciable. Hegel no hace teología, sino que él hace algo que se llama filosofía de la religión, que es algo nuevo en ese tiempo. De hecho, las lecciones que imparte Hegel en la Universidad de Berlín son las primeras lecciones sobre filosofía de la religión, así llamadas, así tituladas. Y esto parece ser que es una disciplina que aparece a finales del siglo XVIII, después de Kant, y que ya no es edificante en el sentido de pensar cómo accedemos a Dios o cómo conocemos a Dios, como puede hacer la teología, por ejemplo, sino que básicamente reflexiona sobre la religión como pensamiento comunitario, es decir, comunidad y su pensamiento. Por ahí va la filosofía de la religión y esto es lo que hace Hegel. De acuerdo. Bueno, pues entonces, situado esto, ¿cómo despliegas esta idea a lo largo de la obra? Pues en el primer capítulo de mi libro trabajo una obra de Hegel, que es la Fenomenología del Espíritu, de 1807. Es la primera gran obra publicada por Hegel y tiene un capítulo, que es el penúltimo, que se titula La religión. Este capítulo está situado después de todas las figuras de conciencia que se experimentan a sí mismas como individuales, de un modo individual. Recuérdese que la fenomenología del espíritu lleva un subtítulo que es Ciencia de la experiencia de la consciencia. Entonces la religión está ahí como una experiencia de la consciencia, pero no ya individual. Esto, ¿qué son estas figuras? ¿Qué significa o qué se entiende por figuras de la consciencia? ¿Ideologías o algo más? En fin, ¿qué es esto? ¿A qué se denomina así en Hegel? Las figuras de conciencia son formas de autocomprensión que desarrolla una comunidad humana a partir de su propia actividad, de su propio hacer en el mundo. En la fenomenología del espíritu es básicamente un recorrido histórico por todas estas figuras o modos o formas en los que la humanidad se ha comprendido a sí misma y se ha explicado a sí misma qué es el ser humano, qué es el mundo, qué es Dios. De ahí salen figuras de conciencia. Entonces, como digo, las figuras de conciencia nacen del hacer, de la actividad y del pensamiento sobre la actividad que los seres humanos desarrollan en sus mundos. Por tanto, es un pensamiento que nace de forma orgánica, esto de las figuras de conciencia. No son falsedades, no son ilusiones, no son fantasmas, son formas de autocomprensión. Y hay pues ejemplos famosos para los que nos dedicamos a la filosofía, pues en la fenomenología Hegel habla sobre la eticidad griega y su apego a la polis sin capacidad de desdoblamiento individual. Así es como Hegel entiende el mundo de la eticidad griega. Después está la figura que se ha hecho famosísima, aunque es muy breve, en la fenomenología del espíritu, que es el amo y el esclavo. El amo como aquel que domina gracias a parasitar el trabajo ajeno, el esclavo como aquel que construye el mundo gracias a su saber y a su actividad, pero sin poder político, digamos. También está la figura de la ley del corazón, que es experimentarse a uno mismo como un ser puro frente a un mundo corrupto. Luego está la figura que vamos a hablar de ella más adelante, que es la de la ilustración y la fe,
Son dos figuras enfrentadas que surgen del mismo mundo. La Ilustración pues lo reduce todo a saber científico y mientras que la fe rechaza que el mundo sea solo saber científico y siente en su interior una especie de abismo inefable que es Dios. Bueno, todas estas figuras que he resumido aquí Acuerdo. demasiado brevemente pues son generadas por mundos históricos y son formas de autoexplicación de una comunidad. Entonces, Disculpa la interrupción, claro, porque tú lo que querías era hablar precisamente de las figuras de conciencia religiosas. exacto, exacto, sí. Lo que Hegel muestra en la fenomenología es una aproximación progresiva a comprender que somos comunidad, que esto es a lo que Hegel va a llamar espíritu, y comunidad que se produce libremente mediante su actividad y que además es histórica, que esto es a lo que Hegel va a llamar saber absoluto, pero de esto ya hablaremos de nuevo más adelante. Y en cualquier caso, la religión pues se va a encontrar aquí. Para Hegel lo que aporta el pensamiento religioso es que abre como un nuevo círculo de figuras de conciencia que sí son conscientes de ser pensamiento comunitario, porque la religión no es entendida nunca como una experiencia exclusivamente individual, no es que una persona tenga su religión, siempre es un hecho comunitario. Y Hegel sitúa la religión aquí, precisamente. De acuerdo. Para Hegel, por lo tanto, la religión es un saber experiencial, está relacionada con la comunidad. ¿Cómo va la evolución entonces de las religiones? ¿Cómo es ese desarrollo por fases quizá o por etapas de las religiones, de las conciencias religiosas o de las figuras de conciencia religiosas? Pues hay como una división en distintas fases o partes. La primera es la que Hegel llama religiones naturales, que son como unas religiones muy primitivas en las que pues, la divinidad es la luz o tótems de plantas, animales, etc. Y Hegel pasa enseguida a lo que él llama religión del arte, que es el mundo, el mundo griego, la eticidad griega, otra vez, en la que los dioses ya tienen figura humana, están humanizados. Sobre esto estamos haciendo ahora nuestro seminario Hegel de Spy-Marx de lectura de la fenomenología del espíritu. Estamos leyendo exactamente esa parte y los últimos episodios sobre tragedia griega, etcétera, pues son geniales precisamente sobre esto. Y después de la eticidad griega, de la religiosidad griega, Hegel ya sitúa el cristianismo, que le llama religión revelada. Y para Hegel el cristianismo ya tiene mucho de saber racional, es un saber ya muy verdadero sobre nosotros mismos, porque en el cristianismo hay un Dios que se hace hombre, que se hace espíritu, que se hace comunidad humana, y eso para Hegel pues, es importantísimo. Usas la palabra saber racional. Los que tenemos una formación racionalista, positivista, analítica, entendemos por razón las ciencias y cosas así. Tú, sin embargo, pensamos que la religión pues, es una superchería. Tú, sin embargo, utilizas para la religión el concepto de razón. ¿Podrías explicarnos o aclararnos qué entiendes tú, qué entiende Hegel por razón? En la religión, para Hegel hay saber racional, porque la razón no es método científico, sino que es básicamente saber que el ser humano es comunidad, que se autoproduce en comunidad, y esa capacidad de autoproducción tiene mucho que ver con lo que Hegel entiende por razón. De hecho, uno de los grandes hegelólogos alemanes, que es Walter Jeschke, que murió el año pasado, creo, es una persona que ha trabajado mucho en la filosofía de la religión de Hegel y que creo que se encargó él de las lecciones sobre religión en la edición crítica. Bueno, pues esta persona tiene un libro que se titula precisamente así, La razón en la religión.
porque para Hegel la religión sí contiene razón y sí revela una racionalidad. Entonces, bueno, en el cristianismo, que es de lo que habla Hegel sobre todo en este capítulo de la fenomenología, pues Dios se hace hombre y Jesús muestra que los hombres son creados libres por Dios. Todos los hombres son como Jesús en ese sentido. Y el Espíritu Santo además muestra que somos comunidad. El Espíritu Santo aparece cuando los creyentes, los fieles, los cristianos están juntos, están en comunidad y todos ellos van a ser el cuerpo y para Hegel la autoconsciencia de Dios. Esa es la figura de la Trinidad a la que Hegel le da una interpretación racional. Entonces, bueno, aquí está la relación entre razón y religión para Hegel, básicamente. Has hablado de dos figuras, bueno, Jesús, Cristo, el Cristo y el Espíritu. ¿Qué son para Hegel Cristo y qué es para Hegel el Espíritu? Yendo un poco más allá. Hegel ve estas figuras de una forma dialéctica. Esto significa básicamente pues, que una lleva a la otra y que las tres son momentos de lo mismo, etcétera, que así es como piensa Hegel y esto es como se despliega toda su ciencia de la lógica. Entonces, bueno, ese Dios inaccesible, todopoderoso del Antiguo Testamento, pues de repente se hace hombre, vive entre los hombres, se sacrifica, etc. Y esto Hegel no lo entiende como una degradación de Dios, sino como una revelación de la verdad. En los hombres está Dios. Dios, Cristo, pues son una sola cosa, pero bueno, esto ya lo dice el dogma de la Trinidad, esto tampoco se lo inventa Hegel. Entonces, ahí para Hegel hay pues esta dialéctica hegeliana entre Dios y el hombre, entre lo infinito y lo finito. Lo que es lo infinito divino y la finitud humana no son cosas distintas, son distintos momentos, en todo caso, de una misma cosa, de una misma dinámica. Se implican, se necesitan, están vinculados. Y por último, la Trinidad no se queda aquí, sino que va a la tercera persona, que es el Espíritu Santo. Entonces, para Hegel lo que se revela aquí es que Dios no es solo Cristo, no es solo esa persona, sino que es todos los hombres en comunidad. Esto lo Dios explica. es todos los hombres en comunidad. Sí, sí. Esto yo creo que lo menciona Rubén Dri, que es un hegelólogo que tiene unos manuales sobre la fenomenología muy útiles y el que sigue el capítulo de la religión se llama La utopía que todo lo mueve y esto está explicado ahí por él. Entonces, bueno, Dios es toda la comunidad de los hombres, que es lo que en un principio se llama iglesia, que si no me equivoco esto viene del término griego eclesia, que es asamblea popular, concretamente. Entonces, bueno, lo que se concluye de esto es que Dios, que es lo infinito, lo absoluto, pues vive en la comunidad, está en la comunidad y en el hacer de esa comunidad de seres humanos. Y esto para Hegel es la figura de conciencia del cristianismo, es la explicación de lo que somos nosotros mismos a través de la religión cristiana. Y este saber, que para la tradición es un saber revelado, porque es revelado por Dios, pues Hegel le va a dar un giro inmanente y va a decir que es un saber autorrevelado, que nos revelamos a nosotros mismos, no en un sentido de falsedad, sino en un sentido de conocimiento de lo que nosotros mismos somos y hemos sido. De acuerdo. Autorrevelación, es una palabra importante. ¿Cómo se produce? Y pues claro, ¿cómo quedan entonces los evangelios y la Biblia? ¿En qué situación queda este legado, ¿no? Dos preguntas. ¿Qué sería esto? Creo, ¿qué sería la autorrevelación? ¿Qué es autorrevelación? Y cómo se relaciona esta autorrevelación y si sigue, además,
constantemente la autorrevelación o ha sido un momento? Y qué relación tiene con el legado escrito religioso cristiano, evangelios, epístolas, Biblia, Antiguo Testamento. Bueno, yo creo que podríamos decir que esta autorrevelación para Hegel, pues tal vez es un proceso que es total o es eterno o es la historia de la humanidad, y el pensamiento cristiano, la revelación cristiana, pues tal vez es un momento o es una figura más, o está dentro de esa gran autorrevelación de lo que nosotros mismos somos, de lo que nosotros mismos producimos. Entonces, para Hegel, la verdad no se revela desde el exterior, sino que es básicamente un proceso de autocomprensión o de autodescubrimiento de lo que el ser humano es. Entonces, históricamente, pues el ser humano va comprendiendo lo que es y lo que ha sido desde siempre y se lo revela a sí mismo, que esto es básicamente libertad, actividad, historia. Y para Hegel el cristianismo pues es un paso clave aquí, en este camino. Aunque también es cierto que Hegel se refiere a la Iglesia en la fenomenología del espíritu como una comunidad todavía imperfecta, sobre todo por lo que mantiene de predestinación, de destino, de salvación futura, en cierto modo exterior a la historia humana y a la autoproducción humana. Además de todo esto, Hegel también sitúa una crítica a Lutero en este capítulo de la fenomenología. Hegel dice que es una fantasía el querer recuperar una comunidad primitiva, como Lutero quería esta recuperación de la comunidad evangélica originaria. Y además Lutero quería rechazar pues todo el pensamiento escolástico, la filosofía cristiana, etcétera, como una corrupción de esa comunidad originaria. Bueno, Hegel dice que esto es una barbaridad antihistórica, y en ese sentido pues no se le puede considerar un seguidor de Lutero a este respecto. Además, Hegel ya viene después de que se haya hecho, creo, por primera vez filología sobre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. O sea, se está relativizando históricamente lo que significan estos textos, y se está viendo por primera vez que son de múltiples autores, de múltiples momentos, etcétera, lo que pues empieza a cuestionar esto de el sentido de lo que es la revelación. Hegel ya está escribiendo después de todo esto, muy poco después. Entonces, bueno, lo de autorrevelación, pensamiento religioso, etcétera, está en este marco. Claro, además has hablado de que él no es predestinador, o sea, a propósito del luteranismo, digamos, ¿no? Se me hace también, se me queda en que podemos guardarla, la otra cosa, que es comunidad, o sea, que no sea angustiada, sino, pero como vayamos por pasos, o sea, no es predestinador, en principio tampoco. No. Has dicho, es que además has dicho que el ser humano es un ser libre, se autoproduce libremente, pero en la historia del ser humano ha habido mucha barbarie. ¿Cómo se compadecerían estas dos ideas? Somos... también o sea, también es la libertad nuestra propia barbarie, digamos, o... Yo creo que sí, para Hegel sí. Vale, Desde sí. el momento en el que el ser humano es absolutamente libre de autocrearse como quiera, o en fin, pues sí, lo bueno y lo malo es fruto de la libertad, claro, sí. De acuerdo. No se me hace muy claro, ¿no? ¿Cómo cree Hegel? Después de decir todas estas cosas, de haber planteado todos estos ítems que tú has planteado sobre la conciencia que tiene Hegel sobre la religión, no se me acaba de hacer claro cómo cree Hegel. Yo sí que estos grandes personajes, cuando dicen una cosa,
yo siempre creo en lo que dicen estos grandes pensadores, ¿no? Si Hegel dice que cree, yo no lo pongo en duda, pero se me hace difícil entender cómo puede creer Hegel. Yo de entrada también me lo creo en el sentido de que, bueno, hay veces que no creo que Hegel estuviese fingiendo o haciendo un teatro todas las veces que dice que sí es creyente. No creo que sea solo eso. En todo caso, bueno, creo que no está muy claro lo que él creyese o hiciese como creyente personalmente. Tal vez, bueno, lo que yo creo es que cuando él dice que sí es una persona religiosa o creyente, tal vez está optando por una opción no individualista, en un sentido de ateísmo individualista. Y él tal vez sí que identifica a Dios con lo que él entiende por espíritu, que es todo esto que estamos diciendo de la comunidad humana en su hacer. Actividad humana, espíritu, Dios. Ahí hay muchas semejanzas en la filosofía de Hegel. La actividad de Dios es la actividad de la comunidad humana, etcétera. Todo está reconciliado. Entonces, si Dios es eso, pues seguramente Hegel sí cree en Dios. Pero obviamente pues esto no se corresponde con el credo de ninguna iglesia oficial, seguramente. Sé que ha habido pues inhabilitaciones de tesis doctorales, etcétera, dentro de la Iglesia Católica por defender estas ideas hegelianas. Y luego, por otra parte, en la Iglesia Luterana, por lo que sé, no sienten ni sentían a Hegel como uno de los suyos. O sea que Hegel tampoco está reivindicado por ninguna iglesia actualmente. En todo caso, independientemente de lo que él personalmente creyese, que sí es una cuestión ambigua, tal vez lo más interesante es rastrear en su filosofía pues trazas, influencias de la tradición, de la filosofía cristiana, que es toda la filosofía medieval de la primera modernidad, etcétera, y ver cómo todo este legado, que sí es importante, pasa a Hegel, influye en la filosofía hegeliana. Vale, vale. ¿Cómo, qué tiene que ver entonces la religión con la autocomprensión total de nosotros sobre nosotros mismos? Bueno, esto tiene que ver con toda la cuestión esta espinosa del saber absoluto, del espíritu absoluto. Yo no creo que este saber absoluto, que está muy cerca de lo que la religión nos va a revelar, sea un final de la historia, como se ha dicho por parte de algunos intérpretes de Hegel. Esta Entonces sería un hiperconocimiento, sin embargo. O sea, no final de la historia, pero sí el conocimiento, sí la etapa culminante de todo conocimiento, o tampoco. Bueno, no culminante en el sentido de que las cosas después siguen y pueden seguir de muchas maneras, o en cualquier caso está abierto cómo las cosas siguen después y se siguen aprendiendo cosas después. El, yo creo que para Hegel este saber absoluto es simplemente este saber de la comunidad, saber que el ser humano es comunidad humana, además es comunidad histórica, se produce históricamente y además es libre, no tiene un programa preestablecido, una exterioridad que lo vaya llevando a una meta, etcétera. Es libertad. Pero bueno, este saber, que esto es el saber absoluto, no pone forzosamente ningún mundo concreto de vida. La vida sigue y la vida se va a tener que concretar en relaciones sociales, con saber absoluto o sin saber absoluto. Tiene que organizar su reproducción, organizar un mundo objetivo que permita vivir. Entonces, bueno, este saber absoluto, pues saber que somos comunidad, que somos libres, que somos históricos, pues puede ayudar a que las relaciones sociales sean más democráticas, más libres, etcétera.
pero bueno, no es una consecuencia forzosa del saber absoluto para Hegel. Como decía antes, en la religión había ese resto de predestinación, de salvación futura, etc. Esto el saber absoluto ya no lo conserva, ya no lo permite. Cuando la comunidad humana llega a este saber absoluto de sí misma, pues ya no hay un futuro redentor o salvador que sea ajeno a la propia actividad de la comunidad. Y el tiempo futuro, pues es básicamente lo que la humanidad haga, despliegue por sí misma, etc. Creo que es a causa de este hecho que algunos filósofos pues, católicos, tomistas tal vez, siempre están llamando a Hegel un nihilista, porque él no conserva esta salvación redentora en el futuro. Entonces es como si de repente la historia de la humanidad pues, perdiese el rumbo, perdiese el sentido, etc. Para mí Hegel no es un nihilista en este sentido, no defiende que la historia humana sea un sinsentido porque está abandonada por Dios, sino que más bien pues, para Hegel hay como una concurrencia plena entre lo que Hegel entiende por Dios y lo que Hegel entiende por el hacer de la comunidad humana. Que es este gran espíritu del que todas las individualidades participan, un espíritu creador. Entonces, bueno, para Hegel, pues Dios, la providencia, no marca un camino necesario y fijado de antemano al que las criaturas estén predestinadas, sino que Dios, pues precisamente está en la libertad creadora de las criaturas. Y esto no creo que sea una herejía que Hegel se saca de la chistera, sino que tal vez tira de una tradición católica, no luterana, que siempre, bueno, o que desde la primera modernidad luchó por reconciliar una libertad humana muy radical con la providencia divina. Sobre esto estamos haciendo también un seminario en Spymarks, leyendo un libro de Ramón Curicamacho sobre los jesuitas del 16-17. Y sobre esto, Joaquín, yo creo que tú puedes darnos algunas claves. Bueno, yo en todo caso sí que puedo enunciar de qué va el seminario, ¿no? Estamos haciendo un seminario sobre este libro importante de Ramón Curicamacho, cuyo título no tengo ahora a mano, pero que trata fundamentalmente sobre la filosofía de el Francisco de Suárez y su la teología previa, que es la de Molina, que establecen una nueva interpretación absolutamente radical sobre lo que es el libre albedrío, puesto que el libre albedrío deja de ser solamente que el hombre tiene libre voluntad para poder pecar o no pecar, para cumplir el plan de Dios o no, aquello que tiene Dios previsto que haga o no hacerlo, para convertirse en una interpretación de la libertad humana como elemento ontológico y que creemos que es consecuencia de la enorme revolución intelectual que se produce en el 16-17, que es pues haber descubierto todos esos mundos nuevos existentes, América, haber descubierto, haber tomado conciencia de las transformaciones antropológicas de la modernidad en eso que luego llamaremos Europa, ¿no? O sea primero la transformación antropológica de los propios, digamos, europeos. Eso sí que se seguía llamando entonces todavía cristiandad. Europa es una palabra griega, pero la división de Europa, África, Asia, América del Sur es griega. Me parece que África tenía dos partes, Libia y África. Esto está en... ¿Dónde? Pues en Heródoto, por favor, claro. Pero no se usaban esos nombres todavía, ¿no? Entonces, primero está la gran convulsión europea del ser humano del Renacimiento, eso que antes, cuando en la enseñanza media se enseñaba un poquito de algo, se hablaba del paso del teocentrismo al antropocentrismo. Y ahora ya no, se enseñan estas cosas, porque ¿para qué?
Eh, quizá, quizá sea muy razonable, estamos al borde del apocalipsis, o sea, A mí todavía me lo dijeron así, pero de eso ya hace años ya, hace hace años, 15 ¿verdad? años, sí. Y luego pues está todo ese descubrimiento de mundos, de todas las distintas civilizaciones, culturas americanas, eh, y no solamente las americanas, sino las asiáticas, o sea, chichimecas, toltecas. Curi Camacho el otro día en la conferencia de apertura hablaba de los comanches, los apaches, mayas, incas, por supuesto, nahuas, aztecas. Y además indios de la India, o sea, Goa y China y Japón. Y precisamente la Compañía de Jesús, que organiza la predicación en todos estos mundos y organiza una centralización de información muy importante. Los jesuitas misioneros envían informes de lo que están viendo, y están muy preparados para comprender la novedad de lo que están viendo y están abiertos a comprender que toda civilización no tiene por qué ser mala. Sí. Pues bueno, todo esto, este feedback, esto o dialéctico, ir con apertura de espíritu y ser capaz, gracias a la apertura de espíritu, de comprender lo que está pasando, es lo que lleva a una construcción, una percepción y una construcción del ser humano como ontológicamente libre y según la cual toda eticidad, por decirlo con término griego, toda civilización puede ser igualmente grata a Dios, puesto que Dios nos ha permitido ser una causa libre, nos ha hecho causa libre, nos ha puesto en condiciones de que seamos nosotros los que construimos nuestra propia civilización. Toda civilización, como hija de la libertad dada por Dios, sería buena, ¿no? En este sentido, yo ahora recuerdo, bueno, sé que el jesuita Matteo Ricci es el primero que llega a China, aprende chino, intenta hacer un... Y San Francisco Javier llega a Japón, todos ellos intentan... lo que se me ocurría ahora era precisamente esto, ¿no? Cómo San Francisco Javier llega a tener tal apertura que intenta comprender, si mal no recuerdo, intenta comprender, no compartir, pero sí comprender cómo es posible que el budismo acepte la homosexualidad. O sea, esta es la gran apertura a lo otro, ¿no? Y, bueno, llegan incluso en algún momento en respecto al asunto de la religiosidad a pensar pues que la misa tenía que decirse en chino clásico, puesto que... Y llegan incluso a cosas tales como, si mal no recuerdo, a proponer que la misa se haga con, con sake, con sake y arroz, haría harina de arroz en lugar de... Claro, eso es muy... calla. Era ir demasiado lejos, ¿no? Pero esta gran apertura es la que explica la obra de Francisco de Suárez y sus disputaciones metafísicas, que son filosóficas. Y ahí está, entre otras, la disputación 19 sobre la libertad del hombre, ¿no? O sea, aquí el de Auxilis se ha convertido en un proyecto asombroso de libertad ontológica, y si alguien quisiera decirlo de alguna manera desde la propia religión, de alabanza a Dios en toda la acción libre humana. Esto yo casi me veo obligado a decirlo a pesar de ser ateo, porque cuando leemos cosas de cristianos católicos están siempre en un ay, pensando que eso es una herejía, que dicha con muy buena voluntad. Pues bueno, pues ahí lo dejo ahí. Ya he hablado demasiado de lo que no tocaba. Adelante tú, adelante con lo nuestro. Bueno, creo que entramos en la religión, en el debate teológico, en en la parte segunda de tu libro. Sí.